Vamos a hablar de lo que es la iglesia. Lo que es la iglesia. Por principio de cuentas, ¿pueden ustedes decirme qué es la iglesia? El conjunto de creyentes que se reúnen en un lugar para celebrar un culto. Si entonces la iglesia está compuesta por todos los que estamos aquí, es la iglesia visible, ¿no? Y a fuerza de serles franco, debo decirles lo siguiente: solo Dios sabe quiénes en realidad somos sinceros delante de Dios y formamos parte de la iglesia invisible. Es decir, el Señor sabe, solo Dios sabe, quiénes realmente componen su iglesia universal. Me refiero a la iglesia de todo el mundo. Los que están en China, quienes realmente son cristianos y quienes no, solo Dios lo sabe. Nosotros decimos que los que formamos, los que estamos en este templo, pues formamos parte de la iglesia. Entonces, como bien dice nuestro hermano Alejandro, la iglesia es la comunión de los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Es decir, desde que la iglesia se fundó, quienes realmente son de Cristo, esos formamos la iglesia. Bueno, esa es la definición: conjunto de todos los creyentes verdaderos de todos los tiempos, por todos aquellos por los que Cristo murió. Cristo vino a morir en una cruz, dio su vida, cargó allí nuestros pecados, y todos los que creemos eso, todos los que creemos que Cristo cargó en la cruz nuestros pecados y que creemos en Él como nuestro Salvador, esos forman la iglesia. Yo les quiero hacer una pregunta: ¿quiénes de los que estamos aquí creemos que Cristo cargó mis pecados? Es una pregunta muy personal. ¿Quiénes de los que estamos aquí creemos que Cristo cargó en la cruz mis pecados? Entonces, todos los que creemos eso somos cristianos, creyentes, seguidores de Cristo, y esos somos los que formamos la iglesia. Ahora, quiero decirles lo siguiente: Cristo dijo que Él edifica su iglesia. Les invito a que me ayuden a ver Mateo 16. Si alguien gusta leerlo, Mateo 16, versículo 18, como dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias, hermano. Dice Cristo a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la roca es Cristo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia, que es la reunión de los creyentes, la comunión de los creyentes, está edificada sobre la base del sacrificio de Cristo. Es Cristo, no es ninguna otra persona, no es un santo, no es una santa, no es una virgen, no es nadie. Solamente es Cristo quien edifica la iglesia, quien hace a la iglesia. Nosotros nos reunimos alrededor del sacrificio de Cristo. Eso es lo que es la iglesia. Entonces, este Cristo vino porque Dios nos ama, como dice aquí el texto. Dios es amor. Dios es amor, porque Dios nos ama y envió a Cristo en propiciación, o sea, lo envió para que se sacrificara por nosotros. Es decir, nosotros por nuestros pecados merecíamos un castigo, pero Dios nos ama y nos dice: no te voy a castigar a ti, sino a Cristo. Entonces Cristo vino a hacerse hombre y cargó nuestros pecados, y por eso murió en la cruz, cargando nuestros pecados. Por nosotros cargó nuestros pecados, se hizo pecado. Y todos los que creemos en Él, los que confesamos, los que decimos: yo soy pecador y mis pecados los cargó Cristo, todos esos somos la iglesia, que está sobre la roca. Y dice, tiene allí una promesa:
Dice las puertas del Hades. ¿Qué es el Hades? Hermano, ¿sabes qué es el Hades? El infierno. Las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Es decir, todos los que hemos creído en Cristo, Satanás no nos puede quitar de la mano de Cristo. No puede. Por más que quiera Satanás atentar contra nosotros, no puede. Estamos protegidos por el Espíritu Santo, por el poder de Dios. Entonces, ¿quién edifica la iglesia o está edificada sobre la base del sacrificio de Cristo? Acompáñenme a ver qué dice Hechos 2:27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, es el Señor quien, en este caso se está diciendo de Cristo, dice, porque David dice de él en el versículo 25, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en la esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cristo murió, estuvo en la tumba 3 días, pero díganme ustedes, ¿qué le pasa a un cuerpo muerto en una tumba? Se descompone. Se descompone. En una forma metafórica les digo el arroz. O sea, el arroz son todos esos gusanitos que salen de lo mismo. En nuestros intestinos tenemos muchas bacterias y por ahí empieza la descomposición de un cuerpo muerto. Entonces ese cuerpo que se va haciendo putrefacto, empiezan a salir los gusanos, son los que los comen, o sea, uno mismo se consume. Pero en el caso de Jesús, él, dice la Biblia, no sufrió esa descomposición de su cuerpo físico. Por eso dice, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lo segundo que debo decirles de aquí es que existe el infierno, el Hades, aquí lo está nombrando la Biblia. Entonces, si hay quien, ustedes saben que hay personas que dicen, pues yo no creo en Cristo y no creo que ese hombre haya venido a dar su vida por nosotros. La idea de Dios es una mera fantasía. Hay quien dice así. Para ellos está reservado el Hades, para el que no quiere creer. La salvación de Cristo entonces se ofrece gratuitamente. Se ofrece gratuitamente. ¿Quieres creer que Cristo vino a morir en la cruz cargando tus pecados? Puedes hacerlo. ¿No quieres creer? Bueno, no se te obliga. Pero al final de cuentas, cuando tú entregues tu cuerpo y estés delante de Dios, Dios ya emitió un juicio. Si creíste en Cristo, tienes la vida eterna. Si no, tienes la muerte. Estas dos cosas no las dice a Romanos. Vean ustedes Romanos 6:23, ¿cómo dice? Gracias, entonces ahí están las dos cosas. La paga del pecado es muerte. El hombre que tiene pecado, que ha hecho pecados, y dice la Biblia que todos hemos cometido pecado, al final de su vida merece la muerte, el infierno, porque no quiso tomar la oferta de Dios. Y la oferta de Dios, yo, dice Dios, te quiero salvar de ese pecado y te envió a Cristo a que Él cargue literalmente. Hagan de cuenta que en un libro así están escritos nuestros pecados. Cristo los cargó y murió en la cruz por estos pecados. Pero quien no quiere creer eso, está entonces la muerte. Entonces Cristo está formando la iglesia de aquellos que creen en Él. Quien dice, yo quiero creer en Cristo, bueno, tú formas parte de la iglesia. Y a la iglesia se le ha regalado algo que nadie te va a regalar. Nadie te va a regalar esto que dice la Biblia, que es la vida eterna. Vida después de esta vida. Antes, incluso en las películas, en muchos lugares, era con cierta frecuencia oír
hablar del elixir de la vida, o sea, yo quiero tener el elixir de la vida para no morir. Pues la Biblia lo ofrece, es la única que lo ofrece, que ofrece la vida eterna. Aquí morimos, pero como yo he creído en Cristo, como tú has creído en Cristo, inmediatamente que mueres, Dios te da ese regalo que te ha dado la vida eterna y entras, pasas a la vida eterna. Entonces resulta que cuando yo muero, cuando tú mueras, la tumba solo va a contener mi cuerpo sin vida, pero mi alma está inmediatamente con Cristo en el cielo. Fíjense qué cosa tan increíble hace Dios. Mueres y vas a morir, pero tienes la vida eterna. ¿Por qué? Porque has creído en Cristo. Entonces, eso es fácil, por eso. Y Cristo murió, pero Él no vio corrupción, o sea, no se descompuso su cuerpo, sino que al tercer día resucitó. Eso es lo que Dios nos está ofreciendo. Ahora, quisiera que ustedes me dijeran, participen un poco y me digan, ¿de qué forma llama Dios a la iglesia? ¿Cuáles son varios de los nombres que Dios dice en la Biblia y a través de esos nombres llama a la iglesia? El cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero, pero vamos a ver Efesios 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por ejemplo, el versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su, y Él es su Salvador. Entonces Cristo, ¿por qué dice que Cristo es la cabeza de la iglesia? ¿A qué se refiere? ¿El que dirige? El que dirige. ¿Un cuerpo, han visto ustedes un cuerpo sin cabeza? No, ¿verdad? No sería cuerpo. La cabeza es la que lo dirige. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y es esta metáfora que viene muy ad hoc, porque aquí todos tenemos 5 dedos, otros 5, un cuerpo con una serie de miembros, etc. Dice la Biblia que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Así como tenemos el dedo meñique, y el dedo meñique tiene una uña, y la uña tiene una función, y el dedo meñique tiene una función. El ojo, los ojos tienen una función, los oídos, la nariz, la boca, etc. Todos los órganos en el cuerpo tienen una función. Fíjense ustedes que entonces la iglesia se convierte en un cuerpo que es útil. Pero esta iglesia, ¿a quién le va a ser útil? A Dios, a Cristo. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo la iglesia es útil a Dios? La iglesia es útil a Dios cuando tú funcionas, cuando tú sirves a la iglesia en algo, y cuando la iglesia en conjunto sirve a la comunidad. Cuando tú desempeñas una función como los miembros del cuerpo, entonces tú eres útil a la iglesia. Fíjense, entonces venimos a la iglesia, formamos parte del cuerpo de Cristo, pero debemos todos de tener una función. Por ejemplo, hay alguien que toca, gracias a Dios porque está nuestra hermana Carla tocando. Hay alguien que dirige, no estaba Fernando y Alejandro. Hay alguien que pasó a recoger las ofrendas, el hermano Amado. Hay alguien que en este caso predica. Pero hay quien debe de ocupar el puesto del coro. Hay quien debe ser maestro para los niños. Hay quien debe de ser maestro para el cunero que tenemos aquí atrás. Hay quien debe administrar el dinero, alguien lo debe de contar y decir vamos a pagar el agua, la luz, etcétera, y vamos a ayudar a los pobres. Hay, como decía nuestra hermana Paloma, el próximo sábado los médicos, vamos a ir a la consulta, los psicólogos, los que van a hablar de la palabra, los arquitectos, es decir, el que tiene una profesión y dice yo le quiero servir al Señor
por medio de esta profesión, pues eso hacen. Hay quien va a cortar el cabello y lo vamos a hacer gratis para servirle algo a la iglesia de Dios y a la gente, a la comunidad. Entonces debemos de ser útiles. Venimos a la iglesia a aprender, pero yo tengo que ser útil. A ver, díganme ustedes, ¿qué miembro de su cuerpo no es útil? ¿Pueden decir a algún miembro de su cuerpo que no sea útil? Hasta el apéndice nos sirve. Entonces, en nuestro cuerpo, todo lo que tenemos, el hígado, el vaso, hasta nuestro cerebro, nos es útil. Entonces, si a nosotros nos funciona, bueno, así nosotros debemos de funcionar en la iglesia en algo. Fíjense qué bonito. Entonces Dios quiere que nosotros seamos útiles a la iglesia en algo. En nuestra casa, yo estoy seguro que el papá hace algo, la mamá hace algo y los hijos tienen una tarea. Todos tienen una. Todos están funcionando. Ustedes mandan a su hijo a la escuela y si se recibe en alguna profesión, ustedes no van a decir, bueno, quédate acostado, no hagas nada. No, pues ya aprendió, ahora trabaja y a lo mejor me mantienes, ¿no? Digo, como papá, no se da el caso, pero la idea es que todos estamos funcionando. Esa es la idea de un cuerpo. Una metáfora más, solamente les voy a dar dos. Vean Primera de Corintios 3:9, ¿cómo dice Primera de Corintios 3:9? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la casa de Dios, edificio de Dios. ¿En qué sentido somos edificio? ¿Por qué la Biblia habla de la iglesia como edificio? A ver, ¿cómo? Pero, ¿cómo? A ver, ¿nos puedes explicar cómo nos edifica? Este edificio, por ejemplo, este templo, ¿cómo se edifica? ¿Cómo se edificó? Usó ladrillos. Entonces van poniendo un ladrillo, toda la hilera, luego lo van poniendo hacia arriba y se va haciendo el edificio. ¿Cómo es que nosotros somos edificio de Dios? ¿Cómo? ¿Qué función tenemos allí? A ver, hermano. ¿Cómo es que somos edificio? ¿Cómo vamos edificando el edificio de la iglesia? ¿Cómo? El Señor nos llama, ¿no? Sí, pero ¿cómo? Explíquenme cómo. El Señor nos llama y nos va poniendo diferentes actividades que vayamos haciendo y nos va ahora sí que apilando como los ladrillos para ir construyendo. Digamos, estamos en confianza, ¿no? Los cuates. Como lo que hizo Marcela, ¿no? Traes a Celsa. Si Celsa decide quedarse, al rato va a ser un miembro de la iglesia. Entonces la vas edificando. Edificando quiere decir vamos trayendo gente nueva que va formando parte de la iglesia de Cristo. Entonces vamos creciendo como edificio. Así. Tú traes a alguien y esa persona acepta a Cristo y entonces ya forma parte de la iglesia. Y luego ella va a traer a otro y así vamos trayendo. Entonces nos vamos edificando, vamos creciendo. También edificio porque la persona que llega, que a lo mejor no conoce mucho, pero con el tiempo va conociendo más la palabra. Entonces vamos edificándonos en el conocimiento de la palabra. Yo cada vez voy conociendo más de la palabra y voy creciendo o voy obteniendo mayor conocimiento de las cosas de Dios. Entonces también voy siendo edificado. Ahora, quiero llegar a lo último. Aunque nada más vimos dos metáforas de la iglesia, pero la iglesia tiene propósitos. Tiene dos propósitos muy claros. Así que cada uno de ustedes debe saber.
Tiene más, ¿no? Pero dos, así muy claros para que ustedes vean. Uno de esos propósitos es que, ya dijimos, los creyentes, los que ya estamos en la iglesia, cada vez conozcamos más la palabra. Yo debo de conocer cada libro de la Biblia, cuál es su propósito, su autor, por qué se escribió, qué problemas comenta Pablo en determinadas cartas. Por ejemplo, en Filipenses, Pablo dice que está encarcelado y está haciendo partícipe a la iglesia del conocimiento que tiene Pablo sobre la Biblia. Entonces, está edificando a la iglesia, es decir, uno de esos ministerios es que cada hermano conozca más la Biblia. Ese es uno de los propósitos, que tú vengas y tú digas, ahora aprendí esto, hoy aprendí a orar, o como lo estamos haciendo ahora aprendí algo más de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La comunión de los creyentes, y que yo debo servir, y que estoy cimentado sobre la roca que es Cristo. Entonces aprendemos. Ese es uno de los ministerios que la iglesia no puede dejar de hacer. Bien hacemos nosotros en invitar a personas, a gente que no conozca de la palabra, para que conozca, vaya conociendo, entonces se vaya edificando. Bueno, aquí es conocimiento de la palabra. El segundo ministerio, el segundo propósito de la iglesia es, aunque casi estoy hablando de lo mismo, pero es evangelizar. Decía una persona, yo me quiero hacer amigo del que vende el periódico. Dice, le compro el periódico, no porque me interese mucho el periódico, dice, porque las noticias las puedo ver en internet, pero le compro el periódico para hacer amistad y hablarle de Cristo. Esa es mi intención, hablarle de Cristo para que él también conozca de la vida eterna. Entonces, ese segundo ministerio lo tenemos todos, ¿qué? Hablarle a las personas que no conocen de Cristo, que conozcan algo. A todos nosotros, excepto los que hemos nacido ya en cuna cristiana, o sea, nuestros padres ya son cristianos, pero a todos nosotros alguien nos habló, ¿no? Alguien estuvo orando, alguien me habló a mí de Cristo, y yo así fui conociendo de Cristo y me acerqué a la iglesia. Entonces, el propósito de nosotros como iglesia es que hablar de Cristo. Y lo vamos a hacer así supónganse que yo traigo a una persona nueva que no conoce, le hablamos de Cristo, y luego esa persona va a ir conociendo más la palabra de Dios, de Cristo, y luego ella va a traer a otro, y así la iglesia se va edificando en esas dos cosas, en el conocimiento de la palabra y en evangelizar. Entonces, la iglesia tiene una razón de ser, o en este caso tiene dos razones de ser: edificarme, que yo conozca más de la palabra, y hablar a las personas que no conocen de Cristo. Ahora, habrá algún momento en que yo diga, en que alguno de ustedes diga, yo ya conozco de la Biblia, ya no tengo que aprender más, ya me la sé toda. ¿Podemos llegar a eso? Jamás dejamos de aprender de la Biblia. Entonces nos va a faltar vida, años, para conocer más de la palabra. Entonces, la Biblia tiene una sabiduría sumamente amplia, sumamente profunda, que le decía yo a una persona, bueno, no recuerdo ahorita quién, si era Fernando y Soledad, creo que sí les decía a ellos, le digo, dice la Biblia, clama a mí, dice Jeremías el profeta, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, amados hermanos, pues espero que nosotros en esta hora ya hemos conocido un poco más de la iglesia, que es la reunión, el conjunto de los creyentes, los que hemos creído en Cristo,
Segundo, Cristo es el que ha edificado, el que sostiene a la iglesia, el que, por decirles así, el que inventó la iglesia es Cristo, no nosotros, es Cristo. Y que esa iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada parte de mi cuerpo tiene una función. Yo debo tener una función en la iglesia. Y que la iglesia tiene dos propósitos básicos. Una es invitar a gente que no conozca y la otra es que yo sea enseñado. Piensen ustedes por último, supongan que ya tienen aquí 2 años. ¿En qué les gustaría servir después de 2 años? Que tú digas, yo ya aprendí lo básico, ya fui enseñado y yo quiero servir en esto en mi iglesia. Yo, por ejemplo, cuando un día a mí me hablaron, yo soñaba con visitar las iglesias y llevarles servicio médico, así soñaba. Y Dios me lo concedió, junto con mi esposa. Entonces, uno debe de decir, ¿yo en qué quiero servir a la iglesia? Quiero en gratitud por lo que Cristo hizo de dar su vida por mí, de salvarme del infierno. Quiero en gratitud servirle en esto. Y con esa intención venimos a capacitarnos. Piensen ustedes y primero Dios se los va a conceder, porque Dios concede ese tipo de bendiciones, que uno sea útil, que seamos servilleta de un buen mantel. Recibamos la bendición de nuestro Dios. Amada Iglesia de Jesucristo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Amén.